Bien, en la anterior clase vimos las lesiones elementales de la piel y estas recordemos que aparecían en áreas de piel que no tenían lesión previa o no estaban dañadas. A diferencia de las lesiones elementales de tipo secundarias, vamos a ver que aquí aparecen ya en lesiones previas o lesión ya lastimada. ¿No? Estas lesiones van a ser escamas, costras, escaras, fisura, pérdida de sustancia, atrofia, esclerosis, liquenificación y cicatrización. ¿Ya? Entonces, las escamas van a ser lesiones con acumulación de estratos óleos que se depositan de manera seca y se desprenden por sí mismos. ¿Ya? Las escamas que aparecen en la evolución de otras lesiones primarias se consideran escamas secundarias, por ejemplo, el eczema crónico. ¿No? El eczema crónico es una respuesta alérgica ante irritantes, ya sean líquidos, polen o algún polvo que entra en contacto con alguna superficie del cuerpo. Inicialmente va a ser un área eritematosa y como es crónico mayor a 3 meses va a formar costras y posteriormente escamas. ¿Ya? Obviamente es bastante pruriginoso. La costra es lo más frecuente que vamos a ver. ¿Ya? Resulta de la desecación de secreciones como por ejemplo suero, pus o sangre, generalmente alrededor de orificios o lesiones previas. ¿Ya? Aquí tenemos estas costras que se llaman costras melicéricas, ¿no? Melicéricas, que tienen y hace referencia a que tienen cierta coloración a la piel. Y estas se ven generalmente en procesos bacterianos, como por ejemplo, aquí tenemos un impétigo gular, ¿no? Que es una infección alrededor de los orificios, generalmente puede ser por el estreptococo o estafilococo, que también producen este tipo de lesiones costrosas. Esto también es una costra derivado de una otitis externa por un proceso bacteriano principal. ¿Ya? Entonces, costras melicéricas, estamos viendo que tiene esa coloración amarillenta. ¿Ya? La costra también se puede formar en heridas, ¿no? Que tienen pérdida de sustancia, ¿verdad? Como consecuencia de la cicatrización, vamos a tener la formación de una costra inicialmente melicérica. ¿Y por qué esta coloración? Porque inicialmente tenemos el suero y el suero es color citrino, o sea, amarillito. Entonces va a dar esa coloración que con el pasar de los días se va volviendo más oscura y llega a ser, ¿no? Pasa a café y después a un color negro. Por otro lado vamos a tener la escara, ¿ya? Que es una formación de tejido necrosado, delimitado, de piel sana, ¿no? Por unos surcos que tienden a ser limitados. O sea, esta escara generalmente se da en lugares de presión. Y lo vamos a ver principalmente en pacientes que están postrados en cama. ¿Y dónde lo vamos a ver? Vamos a ver en la región de la espalda, vamos a ver en la región sacro, en la región glútea, en la región opitea, en la región de calcáneo, en la región del codo, ¿no? Por la presión que ejerce el cuerpo sobre esa área deja de tener circulación efectiva, así que posteriormente necrosis. Entonces se forma un área negra y debajo de esta área negra tenemos piel muerta. Piel sana alrededor, pero es un área circunscrita que puede estar eritematosa, que denota un proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto escama, costra y escara, que son lesiones secundarias. ¿Ya? Lo mismo, estas son escaras que se forman. Esto no es un lugar de presión, pero sí una herida que está formando una escara, que es área de tejido celular muerto. Lo mismo en esta parte de acá, lo mismo en esta parte de acá, en el dorso de la mano. Esto pareciera ser abdomen. La fisura o grieta, ¿no? Característico en los talones de muchas personas, sobre todo los pacientes añosos, ¿no? Se forma una solución de continuidad generalmente en áreas donde hay mucha queratina. Y eso va a ser en palma de las manos y en palma de los pies principalmente, por el exceso de formación de queratina. ¿Se pueden infectar? Sí, se pueden infectar, dando mucho dolor y todo un proceso inflamatorio que con eso lleva. Eso se llama fisura. Pérdida de sustancia. ¿No? Como sabemos, la piel tiene una superficie que es córnea, ¿no? Y esta puede ser erosionada ya sea por agentes mecánicos, abrasivos, traumáticos, donde se pierde sustancia que no deja cicatriz porque esta primera capa, la córnea, ¿no? Es menos de 1 milímetro de profundidad, ¿no? Se va a ver un área de discontinuidad en la piel y el antecedente de haber sido agredido físicamente, de haber tenido alguna que lo hayan arrastrado por el piso,
¿no? También los característicos son los arañazos, ¿no? Que también van a producir una herida por pérdida de sustancia, y también conocido como escoriaciones. ¿Ya? La ulceración por pérdida de sustancia profunda que deja cicatriz puede llegar a la dermis e hipodermis y va a ser una úlcera de curso crónico. A diferencia de esta, que es una úlcera bien bonita, superficial, las úlceras crónicas se van a dar en pacientes principalmente postrados, en pacientes que tienen alguna herida que no cicatrizó por X cosa, ¿no? Como estamos viendo aquí, miren, este aparece en un abdomen donde estamos viendo una herida o una cicatriz mediana superior umbilical, donde en el polo inferior se ve una herida con pérdida de sustancia. ¿Por qué? Porque es profunda, ¿no? Estamos viendo tejido celular subcutáneo que no está cicatrizando por alguna forma, por algún motivo. No se ve área eritematosa, a pesar de que esté infectada, probablemente por déficit de proteína, ¿no? Que sea la principal causa de que no ha cerrado esa herida. Bien, como les mencionaba, las áreas en las que pueden aparecer las escaras van a ser en lugares de libre depresión, de la nuca o el occipucio, la espalda, codos, la región sacra, glútea, interglútea, y como el paciente que está postrado se lo lateraliza y vuelve a poner esta área de la rodilla lateral interno, también puede formar escaras ahí, puede formar escaras en la región del talón, ¿no? Y eso es porque el paciente no se moviliza. La escoriación es una pérdida de sustancia producida por el paciente por sus dedos inicialmente o instrumental o traumática que vemos aquí. Esta escoriación puede ser por arañazo, que también recibe el nombre de escoriaciones, o este paciente queda la impresión de que ha sufrido. Si ustedes ven un paciente así, ¿qué les impresiona? Que le pasaron ¿cómo se llama esto? Un rayador por la espalda. Puede ser, ¿no? De repente llegó a su casa y le enviaron un mensaje y lo rayaron. ¿No? La otra, que lo hayan arrastrado por el pavimento y tenga unas escoriaciones, no solo en esa parte, sino en cualquier otra parte del cuerpo. Puede estar en extremidades, cara, abdomen, tórax, ¿no? Donde son escoriaciones. Y la atrofia, ¿no? Que es una disminución del espesor y de la elasticidad de la piel. Estas se arrugan con facilidad, ya por ejemplo la fisiológica, la senil, como han visto en los abuelitos, vamos a tener una piel delgadita, seca en la mayoría de los casos, muy frágil, que si ustedes la hacen con un poco más de fuerza pueden fisurarla, agrietarla, ¿no? O la patológica en las estrías, por ejemplo, ya sea el paciente que tiene un síndrome de Cushing o el paciente que han desembarazado recientemente, vamos a ver las estrías que son porque la piel se sobredistendió y empezó a fisurarse, en otras palabras. Las estrías que tienen esta coloración rojiza van a ser agudas y las estrías que tienen una coloración más blanquecina van a ser las crónicas, que generalmente no tienen, ¿no? La esclerosis hace referencia, ¿no? A una induración de la piel con dificultad para su plegado y sin arrugas. En otras palabras, la esclerosis hace referencia a piel dura. Vamos a tener que el paciente con esclerosis, vamos a tener las palmas en garra o las manos en garra, que son así, el paciente no puede flexionar. Miren esos dedos tan tensos que parece que estuvieran edematizados, tienen piernas, la movilidad no solo de las manos, sino también en la cara. Miren, los pacientes conforme van avanzando su enfermedad, la esclerosis es tal que borra las líneas de expresión, borra los surcos de la piel y ese paciente pareciera que no envejeciera, ¿no? Esto obviamente se ve solo en una enfermedad que se llama esclerodermia, que puede ser morfea o puede ser saltada, ¿no? Más adelante en dermatología lo van a ver cuando lleguen a pasar eso. Liquenificación es un aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel. Las lesiones se denotan por rascado, por ejemplo el eczema crónico, ¿no? Vamos a ver inicialmente un área eritematosa, la cual es derivado de un contacto prolongado con alguna sustancia, ya sea líquido, polvo, cualquier sustancia, que inicialmente va a producir una vasodilatación, va a producir picazón y uno va a rascar constantemente. Y esa lesión constante en la piel va a hacer que se formen costras. ¿Por qué? Porque al momento de rascar con mucha intensidad y frecuentemente va a haber exudación de líquido y el líquido se va a secar y eso es lo que forma las famosas costras.
La cicatriz, todo el mundo ha visto una cicatriz, ¿no? Que es una neoformación conjuntival y epitelial que reemplaza la pérdida de sustancia y sustituye al proceso inflamatorio que se instala, ¿no? Entonces, la cicatrización es un proceso de autocuración del cuerpo, donde esa pérdida de sustancia que se inició se reemplaza por tejido conjuntivo y conectivo, y va a dar la mayor similitud a la piel que se encuentra. Ahora, vamos a ver los famosos nevos. ¿Qué son los nevos? Los lunares. ¿Ya? Entonces, los nevos son malformaciones circunscritas de los tegumentos que pueden ser congénitas o adquiridas. O sea, ellos podemos nacer o podemos tener nuevos durante el transcurso de nuestra vida. Se calcula que el 95% de la población tiene uno o más nevos melanocíticos, o sea, lunares negros, ¿no? La melanina da un color negro y la melanina está normalmente en el pie, y la piel está en el cabello, y dependiendo de la cantidad y concentración va a dar los diferentes tonos de piel, los diferentes tonos de cabello que tenemos. La importancia de la evaluación correcta de los nevos es de diagnosticar la diferencia del melanoma maligno, ¿no? Los melanomas, según su forma, según su distribución, dan la impresión o dan a sospechar de que pueda ser el proceso maligno, canceroso. Obviamente no todo lunar es canceroso, ¿no? Entonces tiene que tener ciertos criterios para considerarlo, y por ende tenemos que hacer un seguimiento periódico a ese nevo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a valorar en un paciente cuando tengamos un nevo? Para los parámetros clínicos de transformación maligna de una lesión pigmentaria son la variación y presencia de asimetría, bordes irregulares, color variable, diámetro modificado, ¿no? Crecimiento lento de la lesión, elevación en parte de la lesión. Entonces, un paciente que tiene un nevo que es asimétrico, que en el centro es más oscura y en la periferia es más clara, ¿no? El diámetro es modificado porque tiene bordes irregulares, o que en un lugar es plano y el otro sobre levantado, da la impresión o da a sospechar de que sea un nevo maligno, y por lo tanto hay que hacer o biopsia o observarla periódicamente. Y más si ese nevo se encuentra en un lugar donde se encuentre con exposición solar, va a tener más rayos UV, y los rayos UV pueden hacer que ese nevo se transforme en algún momento en un proceso maligno. Bien, entonces, el control de los nevos deberá realizarse por el dermatólogo 2 veces por año, antes y después del verano. ¿Por qué? Porque antes, para ver qué tamaño tiene, y después, porque en el verano el paciente va a usar menos ropa, se va a ir a la playa o ahí donde haya sol y va a recibir más rayos UV, y ese lunar puede crecer. Entonces, el dermatólogo tiene que observarlo, anotar tamaño, forma, consistencia, ¿no? Y la coloración. Vamos a ver la asimetría. Miren este nevo, es un nevo melanocítico negro que tiene asimetría de color y de textura, porque miren, y de borde también. Aquí vemos un color más intenso, que es como una pápula y una mácula, ¿no es cierto? Tenemos un lugar plano y aquí tenemos el nevo, una pápula, ¿no? Entonces, hay diferencia de color entre este, y los bordes son irregulares. Entonces, nevo asimétrico, ¿ya? Vamos a ver un nevo que, si bien es plano, medio sobre levantado, también tiene diferenciación de los colores, tiene un centro más oscuro y en la periferia más claro, pero los bordes son bastante irregulares, como infiltrantes a la piel, ¿no? Color, miren, este es un nevo que es bicolor, ¿no? Tiene un color más oscuro y un color más claro, sin hablar de que tiene bordes irregulares, ¿ya? Y el diámetro. Obviamente, mientras más grande sea el nevo, mayor posibilidad de que tenga en algún momento que ser extirpado o que produzca un proceso canceroso, ¿no? Entonces, asimetría, bordes, color y diámetro son importantes para valorar el riesgo de conversión de un lunar. En tanto al enfoque diagnóstico, vamos a tener que el paciente con prurito, ¿qué es el prurito? El prurito es picazón, ¿ya? Y como la piel es parte de los anexos, van a venir pacientes que tienen solo por picazón. Y esa picazón puede ser por alergia,
Puede ser por un ácaro, puede ser por alguna parasitosis, ¿no? El prurito es un síntoma frecuente en la consulta dermatológica, puede ser localizado o generalizado. Puede haber pacientes que tienen prurito solo en la palma de la mano, prurito solo en el antebrazo o un prurito generalizado en todo el cuerpo, le pica todo el cuerpo. Entonces es importante tomar en qué segmento del cuerpo le pica, en qué hora del día le pica, después de qué le pica, si han tomado alguna medicación nueva, si está en contacto con alguna crema nueva, si está en contacto con una cama afectada, qué sé yo, o tiene algún animalito nuevo en la casa, ¿no? Porque muchos de los pruritos principalmente es por el Sarcoptes escabel. ¿Y qué es el Sarcoptes escabel? ¿Han llevado parasitología, no? ¿O ya no lleva parasitología en medicina? ¿Es de tercer año en parasitología? ¿O están llevando? Entonces ya saben, ¿no? ¿Qué es el Sarcoptes escabel? ¿Ah? ¿Qué es el Sarcoptes escabel? ¿Han oído hablar de la sarcoptosis? ¿Qué es la sarcoptosis? Sarna. La sarna, y es producida por el Sarcoptes escabel, ¿no? Entonces, el agente etiológico de la sarna es el Sarcoptes escabel, que produce un prurito intenso de predominio nocturno y es más frecuente en los pliegues, o sea, interdigital, pliegue abdominal, axilar, inguinal. ¿Y por qué es más frecuente durante la noche? Porque el parásito sale a dejar sus huevecillos durante la noche. Por eso es que el tratamiento se da 3 días en la semana, en la noche posterior al baño, para eliminar el Sarcoptes escabel. Bien, entonces en relación al prurito hay que averiguar hace cuánto tiempo este prurito. Como se han dado cuenta, en serología y en medicina es importante ante cualquier motivo de consulta saber hace cuánto tiempo, porque eso nos va a dar una pauta de qué tenemos que investigar, qué laboratorio le vamos a pedir o qué estudio le vamos a pedir al paciente. Entonces, ante toda lesión, ante todo motivo de consulta, ¿cuánto tiempo? ¿No? En este caso, ¿hace cuánto tiempo el prurito? Días, semanas, meses, años, puede haber. ¿Qué sensación le despierta? ¿No? Además de que le pica, tal vez le arde, tal vez le quema. ¿Le pica en zonas en particular o generalizar? La picazón que usted siente o tiene, ¿es en todo el cuerpo o es en una parte? Si es en una parte, muéstreme con un dedo dónde le pica, ¿no? Entonces, ¿el prurito es continuo o le permite conciliar? La picazón que usted siente, ¿está todo el día o es más frecuente en la noche, en el día o en la tarde? ¿No? Esto nos va a orientar sobre la gravedad, intensidad, el grado de compromiso y hasta el diagnóstico, ¿no? Obviamente, si es prurito que solo aparece cuando él trabaja, probablemente sea alergia al trabajo, ¿no es cierto? O si tiene prurito cuando viene a pasar semiología, es alergia a el doctor Méndez. Entonces, o puede ser una sarcoptosis, que es la mayoría de las veces la causa de los pruritos por los cuales ¿ya? Entonces, el prurito lo despierta a la noche, es muy intenso, que no lo deja dormir, ¿no? Es una sensación incómoda que le está afectando su calidad de vida. Y si es así, pues vamos a tener que ser más rápidos en diagnosticar y tratar a ese paciente, si no se nos va a ir y no vamos a poder solucionar, ¿ya? El prurito aparece cuando se ducha o cuando hace calor. El prurito, cuando se ducha, hay un tipo de urticaria que está mal dicho decir que es al agua como tal, pero es a la temperatura del agua, ¿no? Algunos pacientes se ponen ronchas eritematosos posterior a ducharse con agua fría o agua caliente, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Se intensifica o desaparece. Si desaparece, tal vez es algo, un polvo, alguna sustancia que está en contacto y entra y hace que tenga eritema. Por eso es importante en qué momento. Con el calor se intensifica, ¿ya? Está tomando derivados opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? ¿Como cuál? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿No están llevando farmacología? ¿Por qué van a ver farmacología? ¿En serio? ¿Ya un mes con farmacodinámica? ¿Qué es la farmacodinámica y la farmacocinética? ¿Cuál es la diferencia crucial entre uno y otro? ¿Proceso de qué? Sí. De cómo se metabolizan y cómo se eliminan. ¿Qué más lleva?
¿Ya les dio miedo? Bien. Está tomando algún derivado opiáceo antipalúdico, ¿no? Que son medicamentos para la malaria como tal. ¿Qué parásito es el que causa la malaria? Si ya son parasitólogos, ya llevaron el segundo año, ¿no es? Bien, doctor. Bien. Si el paciente, además de prurito, muestra cambios de la coloración a luz de la piel, si está con ictericia muscular, si está amarillo, la ictericia, cuando sobrepasa los 7.5 miligramos sobre decilitro, produce un prurito intenso en el paciente. Al igual que la urea, también produce un prurito intenso y una formación de escamas en el paciente cuando tenemos pacientes que están debutando en falla renal. ¿Tiene antecedentes de atopía o alergia? ¿Qué quiere decir? Cuando tenía 12 años tenía alergia, qué sé yo, a un champú en específico. En la familia tuvo una alergia a un champú, a un alimento en específico que toca con la piel y reacciona. ¿Tiene alguna mascota en su casa, nueva o antigua? La causa de la mayoría de los pruritos son los animales principalmente, porque ellos portan el Sarcoptes escabel, pueden portar ácaros también. Y hay que ver la forma de las lesiones, si el perrito está enfermo, si el perrito no está enfermo, ¿no? O si ese perrito es nuevo y los síntomas se acompañan a la aparición del nuevo perrito, probablemente estamos ante una sarna o ante las pulgas que pueden tener los perritos. Y no solo los perros, no es que esté hablando en contra de los perros, sino que cualquier mascota en general. Está en contacto con plantas, no olvidemos que las plantas forman y eliminan polen, y el polen también puede causar alergia en algunos pacientes por la diferente atopía que puede tener el paciente y los mecanismos de hipersensibilidad que puede tener el paciente y la exposición previa que puede haber. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre las lesiones secundarias? ¿La energía se puede desaparecer? Se las puede no desaparecer, sino disimular. ¿No? Hay varios tratamientos estéticos que las disimulan, pero una cicatriz no la vas a perder al 100%. Y más cuando esperas que ya se hagan de forma grisácea, cuando ya están blanquecinas, es muy difícil que las pierdas, ¿no? Actualmente hay métodos, incluso las tatúan, hacen una microdermobración, se llama, para disimularlas, no perderlas. ¿Qué es lo mejor? No tenerlas. ¿Y cómo van a evitarlo? Ni engorden bruscamente, ni enflaquezcan bruscamente. Porque la piel se estira y al momento de estirarse, en esos cambios bruscos producen las famosas estrías, ¿no? Ahora, si te sobra mucha piel, ¿no? Dermolipo y listo, ¿no? Queda tenso y sin estrías. Bien, hoy vamos a seguir viendo los anexos cutáneos. Los anexos cutáneos son, además de piel, nosotros tenemos cabello, tenemos uñas y entre otros, ¿no? Y parte importante, que a las mujeres les encanta ponerle colores, poner uñas sobre las uñas, ¿no es cierto? Entonces tenemos hasta trastornos en las uñas que se pueden evidenciar que pueden estar asociados a patologías crónicas como también, ¿no? Además de que estas uñitas predisponen a cuando están haciendo práctica, ¿no? A que no palpe aquí, y como son porosas, se llevan un montón de bacterias, entre ellas salmonella, chiquera, acinetobacter a la casa, y como no se lavan las manos, van y comen con esa uñita llena de bacterias. Entonces, para el hospital, estas uñas no van, al menos los que hacen práctica. Bien, las modificaciones de las uñas, ya con el hecho ungueal, van a ser modificaciones de configuración, modificaciones en la superficie, modificaciones en el color, modificaciones en la uña y en tejidos periunguiales alrededor de la uña. Vamos a ver las modificaciones de la configuración. Vamos a ver que existe la ausencia total de uñas y eso se va a llamar anoniquia, ¿no? Cuando no hay uña. Vemos, ningún dedo tiene uña, los dedos están lisos. Yo particularmente tengo ya más de 15 años de médico, no he visto ni una así, ¿no? La literatura no la debe haber por ahí, me imagino. En el momento que vean una mano y esos dedos no tienen uñas, se llama anoniquia. Importante, la terminología tiene que saberla sí o sí, porque puedo preguntar en el examen, como también no, pero también tienen que ir en su historia clínica cuando ustedes ya deben estar empezando a hacer historias clínicas en hospitales. Entonces la terminología es muy importante.
onicoatrofia, ¿no? Es el desarrollo defectuoso de una uña que se presenta fina y pequeña, ¿ya? Entonces vemos que la uña tiene una hipoplasia de su generación. Su desarrollo es tan primitivo que no llega a tener un borde, ¿no? Y casi se mimetiza con el borde del dedo. Miren, aquí tenemos la matriz mundial y no tenemos el borde prácticamente que sobresale, lo tenemos la onicoatrofia. Macroniquia, ¿no? La lámina unguial es más ancha de lo normal, con lecho y matriz similares afectadas. Entonces, tenemos un dedo de características normales, pero tenemos una uñota que no concuerda con el dedo. Y esa uña puede ser rugosa, ¿no? Puede ser medio laminada, va a ser bordes sobre levantados, ¿no? Dejen de pegarse la uña de... Vamos a tener una braquioniquia. El ancho de la uña es más grande que largo. Entonces, existe la braquioniquia. Vemos el dedo que en su configuración, además, puede ser más chatito, más cortito, pero lo que marca la diferencia es que la uña tiene un largo y un ancho generalmente simétrico, ¿no es cierto? En la braquioniquia vamos a ver que el ancho es más grande que el alto, como estamos viendo. O sea, es más ancha que larga, ¿no? Casi en todo, como vemos aquí, en sus dedos, si se pueden mirar ahora, tenemos un espacio al lado y un espacio al otro lado, cubital y radial. En el caso de la braquioniquia, prácticamente va de polo a polo sin tener ese espacio. Y esta alteración es bastante frecuente, aparece en cualquier dedo. Al contrario, la doniconiquia, vamos a tener que el eje longitudinal, o sea, lo largo, es mayor de lo habitual, ¿no? Tenemos una uña que es más larga de lo habitual y sí da este aspecto de que el dedo es un poco más largo. La apaloniquia, ¿ya? Que es un aplanamiento y afinamiento de la uña. Tenemos una uña, además de cuadrada, si ven, y ustedes, si hacen esta maniobra, van a ver que se forma un rombo entre uña y uña, ¿no? Entonces, esa es una maniobra fácil para ver alguna alteración en la curvatura de la uña. En la apaloniquia se pierde este borde que tiene la uña, ¿no? Y si tuviéramos apaloniquia y no hubiera ese borde rombo, estaríamos hablando así, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Hay también, esto es bastante frecuente ver, igual que la braquioniquia. ¿Ya? Coiloniquia también es bastante frecuente asociado a hipovitaminosis. ¿Ya? En esta, ¿qué pasa? La uña forma una similar a una cuchara, ¿no? Una curvatura hacia arriba. Entonces, vamos a tener una coiloniquia. Esto es muy frecuente. Uñas hipocráticas con vidrio de reloj, ¿no? Es el incremento de la convexidad. Su principal causa es la hipoxia crónica. Dedo hipocrático o el vidrio de reloj o el palillo de tambor, vamos a ver que los dedos son en la puntita, bien cabezoncitos, y la uña es mucho más redondita, ¿no? Da la impresión de tener una uvita alrededor, en la punta de los dedos, en las falanges terminales de los dedos. Y se da en pacientes que tienen patologías respiratorias, principalmente por una hipoxia crónica, ¿no? Donde produce un crecimiento en las falanges terminales, tanto de las manos como en los dedos de los pies. Lo mismo, dedos de palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj, ¿no? Miren, la falange distal bastante aumentada de volumen con aumento de la curvatura de los dedos. Además pueden tener un tinte levemente cianótico porque están sometidas constantemente a la disminución del oxígeno. Paquioniquia, ¿no? Que es un engrosamiento de la lámina unguial más hiperplasia del lecho. Vamos a tener una uña que cambia de color, se hace más gruesa, es como ver un pico de un loro más o menos, y da siempre, casi siempre una coloración amarillenta. Principalmente se puede ver en pacientes que tienen algún proceso micótico. Onicobifosis, ¿no?
¿no? Que es básicamente como tener unas garras en los dedos de los pies o en los dedos de las manos, que vemos, ¿no? Formación de una curvatura hacia afuera de la uña asociada a un engrosamiento, onicoglifosis. Modificaciones en la superficie, vamos a tener surcos longitudinales, ¿no? Que va a ser una depresión longitudinal de la lámina ungueal que puede ser autoprovocado, como por ejemplo esto, ¿no? Los surcos longitudinales que pueden tener un cambio de su coloración, que vemos aquí que pueden ser el proceso por avitaminosis y pacientes con desnutrición, van a tener estos surcos longitudinales, o por algún traumatismo en el mismo lecho ungueal, vamos a tener surcos longitudinales. Onicorexis, ¿no? Son estrías longitudinales con fisuras o sin ellas, se observan en alteraciones vasculares periféricas y en los ancianos. Lo mismo, ¿no? Surcos transversales, ¿no? De BAO, ¿no? Que son depresiones transversales, aparecen en la lúnuga y avanzan distalmente hacia, distalmente medial, que va creciendo la uña. A medida que va creciendo la uña. ¿Cuál es la lúnuga? La cosa blanca de medio lado. Bien, anatomía básica, ¿no? La lúnuga, la media luna que tenemos en el inicio de la uña. Entonces son surcos transversales, los otros son longitudinales que se forman. Y como va aumentando el tamaño de la uña, no se olviden que la uña crece, ¿no? El surco empieza aquí cerca de la lúnuga y conforme van pasando los meses va creciendo, se va haciendo más distal hasta que llega a salirse, ¿no? Su principal causa son la fiebre, enfermedades graves, ¿no? Como la eritrodermia, deficiencia de zinc, que básicamente aquí no van a ver porque no hay deficiencia de zinc. He visto un montón de pacientes con fiebre, incluso tuberculosis, y ninguno tiene, ¿no? Actualmente los surcos transversales en la hoyuelos o uñas punteadas, ¿no? Son depresiones puntiformes de la lámina ungueal. Por las características clínicas se denomina uña enderal. Sus principales causas son la psoriasis, alopecia areata y los traumatismos, ¿no? Deben conocer un dedal, ¿no es cierto? ¿Qué es el dedal? Un aparatito de metal que se coloca en el dedo que utilizaban antes las señoras que cosían para no estar apretando la aguja para que no se les pinche el dedo. Y ese dedal es como un vasito pequeñito que entra en el dedo, en la falange distal, y tiene múltiples huequitos sin dar la impresión de esto. Entonces vamos a tener que en la uña, cuando aparece una uña punteada, vamos a tener múltiples orificios que no llegan al lecho ungueal, pero sí que tienen una depresión puntiforme, no en todos los pacientes. Está asociado a procesos inmunológicos crónicos, como por ejemplo la psoriasis, que hablamos el otro día, que puede aparecer en alopecia areata, que es pérdida de una parte del cabello. ¿Ya? Modificaciones del color, vamos a tener una leuconitia, que es una uña blanquecina, ¿ya? Por la alteración en la pigmentación de la uña, ¿ya? Vamos a tener melanonitia, que es una pigmentación negra total o parcial de la uña, como estamos viendo aquí, una melanonitia, ¿ya? Puede ser por traumatismo mínimo repetido, hematomas subungueales por los mismos traumatismos, ¿ya? Esa melanonitia puede ser segmentaria, que puede ser en toda la uña sin trauma, y ese hematoma subungueal que puede levantar tanto la uña que puede hacer salir, y obviamente duele tremendamente. ¿Por qué? Porque no tiene dónde va la presión. Por eso algunos de sus pacientes van a ir a consultarlo después de que se apretan el dedo con un alicate o le dan con un martillo. Primero se pone rojo el dedo y van a hacerle que le punza todo el tiempo. ¿Y qué haría en ese caso el paciente? ¿Ah? ¿Cuál sería su tratamiento de ese paciente? Que busque un médico. ¿Ah? ¿Cómo? Bien. Bien, existen dos alternativas. Evidentemente, si se pone un lecho en un hematoma subungueal en toda la uña, esa uña está perdida de por sí. Se va a perder en algún momento, ¿no? Pero el paciente no va porque le importa la uña, ahorita le va porque el dolor es intenso, un dolor punzante. La primera, sacar la uña, anestesiarse, o terminar de sacar la uña. Pero algunos dicen, no, tengo que trabajar, duele mucho. La otra alternativa, la que mencionó la doctora, agarrar una jeringa, anestesiar el dedo, ¿no? Y hacerle 3 orificios y por ahí drena la sangre y disminuye el dolor.
Síndrome de las uñas amarillentas, ¿no? Que es una coloración amarillenta de las uñas que se observa en pacientes con EPOC, enfermedad en estadios avanzados. Más que estas uñas amarillentas, en los pacientes con EPOC vamos a ver los dedos hipocráticos o las uñas de vidrio de reloj o los dedos de palillo de tambor. Esto lo he visto principalmente en pacientes fumadores crónicos, ¿no? Por el contacto cercano y continuo de la nicotina. Modificaciones de las uñas y del tejido periungual, ¿no? Vamos a tener onicolisis, que es una separación de la lámina unguial del lecho en parte distal y lateral que avanza hacia la lumbar. Vamos a tener una separación en esta parte de acá. Su principal causa son las endocrinopatía y micosis. ¿Ya? Vamos a tener también la onicomadesis, que es un desprendimiento de la uña por la parte proximal posterior, con posterior caída, y su principal causa son el estrés intenso y los traumatismos, ¿no? Entonces empieza a desprenderse de manera distal la uña por traumatismo, por ansiedad, por estrés. Ustedes cuando vayan a dar su examen en fecha 18. Onicocriptosis. La onicocriptosis son los famosos uñeros, ¿no? Los famosos uñeros, que son las uñas encarnadas que producen dolor, deformación en el dedo, ¿no? No hay tratamiento clínico para ello, es dos alternativas: o se corta la uña a este nivel y se saca todo lo que está encarnado, o se saca toda la uña. Igual le puede volver a salir la mitad. Entonces la única forma de evitarlo es un correcto cortado de uñas, ¿no? Atendiéndose constantemente para evitar la onicocriptosis, que son los famosos uñeros. Otra parte importante de los anexos es el pelo, ¿no? Entonces existen tres tipos principales de pelo: el anugo, ¿no? Que es el pelo delgado que cubre la piel del feto y se cae aproximadamente posterior al mes de nacimiento. El pelito con el que nacen algunos bebés, algunos tienen más, otros menos, en ciertas áreas del cuerpo son más acentuados. Este velito se considera que en teoría evolutiva, ¿no? Da una protección de adaptar la temperatura del paciente. Pero ya sin eso, las mamás una que nacen le ponen 2 chompas encima y lo envuelven y le ponen su colcha, ¿no? Entonces, en términos actuales no tiene funcionalidad el anugo. Vello, ¿no? Que es el pelo delgado, corto y sin médula, cubre la mayor parte del cuerpo. Lo que tenemos, ya sea dorso, extremidades, eso se llama vello, ¿no? Y el pelo terminal que se encuentra en el cuero cabelludo, cejas, pestañas, barbas y axilas. Dentro de sus alteraciones vamos a tener que puede haber una alteración cualitativa, ¿ya? Que vamos a tener alopecia, que a su vez van a ser significativas, o desdormismo. O sea, vamos a tener el efluvios anagénicos, ¿no? Como sucede con la quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? El efluvios es la pérdida o caída del cabello posterior a ser sometido a quimioterapia. No olvidemos que el paciente con quimioterapia recibe una gran cantidad de fármacos. ¿Con qué finalidad? Disminuir la replicación celular tumoral. Pero el fármaco no es un robot que ingresa al cuerpo y dice: esta es una célula tumoral, solo la ataco ahí. ¿No? Como ustedes saben, el ciclo celular tiene fases: una fase 0, una fase 1, una fase 2, en el cual la célula está quietita, se mantiene igual o empieza a replicarse para tener otra célula. Entonces estos fármacos afectan principalmente al cabello terminal o el pelo terminal y empieza a caerse porque empieza a no producirse mientras están con el tratamiento de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, y los efluvios telangénicos que ocurren 3 meses después de la causa que originan, como por ejemplo fiebre, enfermedades sistémicas, crónicas, postparto, cirugías, que son igual la caída secuencial del pelo posterior a enfermedades crónicas, y principalmente las veces que lo he visto en las mujeres postparto. Las mujeres, mientras están en el periodo de lactancia, se llenan de pelitos, su pelo crece, se vuelve brilloso, ¿no? Por las hormonas que tienen. Una vez disminuye el nivel hormonal, aumenta la prolactina, empieza a caer el pelo y las mujeres se quedan incluso calvas, ¿no? La asociación de alopecia difusa del patrón masculino
una mujer en presencia de hirsutismo debe hacer sospechar un síndrome de hiperandrogénico. ¿Qué quiere decir? Principalmente ovario poliquístico. Normalmente, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que si la mujer tiene su alopecia en la cabecita, en la coronilla, ¿no? Empieza a caerse, que no es una forma habitual de que se le cae el pelo de la mujer cae en general, pero el hombre cae más en la coronilla. Y si a eso le asociamos que tiene pellitos, que tiene bigotitos, que tiene la ceja más gruesa de lo habitual, tiene barba, póngale un sello de que esa paciente debe tener algún trastorno hormonal y principalmente alteración en los ovarios, principalmente ovarios poliquísticos que van a dar un hiperandrogenismo en el paciente. ¿Ya? Alopecia areata, que es esta, ¿no? Comprende la pérdida de pelos terminales de forma redondeada u oval en cualquier localización con inflamación escasa o nula que afecta a ambos sexos por igual. Entonces, cuando veamos así la alopecia, o sea, un área circunscrita en cualquier parte del cuerpo de la cabeza, lo vamos a llamar alopecia areata. ¿Ya? Lo que les había mencionado, el hirsutismo, presencia de exceso de crecimiento de pelo terminal en la mujer, siendo un patrón masculino. Generalmente la mujer, por el tema de estrógeno, no tiene este sobrecrecimiento de la barba, ¿no es cierto? Miren esas hermosas cejas que tiene ahí. Entonces, cuando vemos una distribución varonil en una mujer, hay que pensar principalmente en un hirsutismo, y el hirsutismo es sinónimo de decir ovarios poliquísticos, ¿no? Por otro lado, tenemos la hipertricosis, que se utiliza para describir el aumento de pelo o vello independientemente de los andrógenos. Pacientes que nacen con un trastorno genético en el cual el vello corporal crece excesivamente, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de tejido celular subcutáneo. Hasta el momento hemos hablado de lo que está en la superficie: uñas, pelo, ¿no? Coloración de la piel, tipos de pelo, pero también es importante el tejido celular subcutáneo, lo que se encuentra abajo del ovicito. ¿Ya? Este va a ser conformado principalmente por el ectodérmico, tejido celular subcutáneo, ¿no? Forma parte integral de la piel y deriva del mesénquima al momento de lo que es la organogénesis en la parte embrionaria. Su separación de la piel no es franca y podría considerarse que hay continuidad de la misma, ¿no? Entonces, tejido celular subcutáneo. Varía de grosor de una parte a otra del cuerpo, así que en la planta de los pies y de las manos va a ser más gruesa y casi inexistente en los párpados, el lecho subungueal, escroto y pelo, ¿no? Vamos a tener que el tejido celular subcutáneo es mucho más escaso en estas áreas en relación a la planta de los pies y la planta de los manos. El elemento constitutivo del tejido celular subcutáneo es el adipocito o la célula grasa, organizada en lobulillos de 1 centímetro, ¿ya? Posee vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, ¿no? Entonces, es por eso que algunas medicaciones se dan subcutáneas, o sea que se produce la insulina subcutánea, va donde tenemos células grasas y alrededor de las células grasas que se encuentran conformadas o en una disposición de lobulillos, también tienen irrigación vascular y también irrigación linfática. Es por eso que los fármacos se absorben del tejido celular subcutáneo y pasan a la circulación, porque están totalmente irrigadas, están totalmente inervadas, ¿no? Entonces, por eso que algunos fármacos se administran subcutáneos. Constituido principalmente por triglicéridos, o sea, grasa como tal, corresponde entre el 15 y 20% del peso del varón y un 20 a 25% de peso en la mujer. La hipodermis tiene 3 funciones básicas. Principal, protección contra traumatismo, o sea, funciona como una almohadilla. Obviamente, lo más gordito va a tener más amortiguación. ¿Ya? Conservación del calor corporal. Mientras más grasita tenga el paciente, va a tener mayor calor interno, entonces va y ayuda a conservar el calor corporal de los pacientes. Reservorio nutricional de energía, ¿no? La grasa aporta muchas kilocalorías
Es por eso que podemos pasar incluso hasta 2 semanas sin necesidad de tener algún cambio llamativo, ¿no? Entonces empezamos a consumir las grasitas para obtener energías, ¿ya? Pero a raíz de ese metabolismo existe la formación de cuerpos cetónicos que también son contraproducentes. No podemos estar indefinidamente sin comer. Importancia semiológica. El tejido celular subcutáneo se inspecciona, se palpa para evaluar trofismo. ¿Cómo se encuentra? Si nosotros tocamos nuestra piel, vamos a ver que al momento de pellizcarla, esta piel está húmeda, está tensa, ¿no? Es suave, y si la soltamos va a volver a su estado normal. Distribución, ¿no? Si es igual que en todo el cuerpo o hay alteraciones segmentarias o generalizadas, y si hay algún signo de inflamación, que es importante, que es un motivo de consulta. En relación a trofismo y distribución, en relación a la cantidad de tejido celular subcutáneo, varía según el segmento corporal explorado. Vamos a tener, y además del sexo, vamos a tener que el segmento corporal, por ejemplo, si exploramos extremidades, el tejido celular subcutáneo va a ser menos en relación a muslo, en relación a abdomen. Si exploramos el tejido celular subcutáneo en mujer, va a ser diferente al hombre. ¿Por qué? Porque es lo que le da su diferenciación. Las curvas en las ramitas es principalmente grasa. Por eso se ve comprometida cuando suben y bajan mucho de peso. Va a variar con la edad y el sexo que ya habíamos mencionado. No es lo mismo el tejido celular subcutáneo de un niño que un tejido celular subcutáneo de ustedes. Constitución del individuo, si el individuo, dependiendo de su biotipo, puede ser ectomorfo, mesomorfo, va a variar. Y el estado nutricional del paciente, obviamente el paciente que está en un estado carencial no va a tener prácticamente tejido celular subcutáneo. A un paciente que está en una obesidad mórbida va a tener tejido celular subcutáneo hasta para regalar, ¿no es cierto? En relación a la distribución puede ser uniforme o tener lipodistrofia, que es una distribución no uniforme. O sea, la lipodistrofia es una distribución anormal e irregular de grasa, ¿ya? Que puede ser lipodistrofia parcial o adquirida o síndrome de Bernard syndrome o el síndrome de Cushing, ¿ya? Aquí vamos. La lipodistrofia parcial adquirida o síndrome de Bernard syndrome, vamos a tener que existe escasez de tejido celular subcutáneo en la mitad superior del cuerpo con acumulación en la mitad inferior, ¿no? Esta enfermedad es rarísima, no se ve prácticamente aquí, se ve por allá en Europa, Estados Unidos, en el cual vemos que la paciente de la cintura para arriba o el paciente de la cintura para arriba parece caquéptico, ¿no? Totalmente sin tejido celular subcutáneo, bien consumido, bien demacrado, pero de la cintura para abajo tiene tendencia a acumular mucho tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces parece otra persona. Por otro lado, en el síndrome de Cushing, que se le asocia a pacientes que utilizan corticoides, vamos a tener que existe una redistribución de la grasa corporal total y la vamos a tener que se acentúa en la parte de la jiba o en la región dorsal superior y en la región central abdominal. Entonces vamos a tener que el paciente tiene jiba y una obesidad central, ya sea mujer o varón, y esto es debido al uso de corticoides exógenos, y principalmente tenemos una fascia en luna llena y una jiba principal. En relación al adelgazamiento o delgadez, vamos a tener que existe una disminución generalizada del tejido celular subcutáneo por diversas causas, ya sea porque el paciente está tratando de perder peso, ya sea porque el paciente está asociado a una enfermedad endocrino-metabólica, como por ejemplo hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, y vamos a tener que, dependiendo de esta distribución, vamos a tener que existe emaciación, que es un adelgazamiento marcado de más del 25% del peso corporal total. Vamos a tener una consumción, si el paciente tiene una emaciación, o sea, pierde el 25% del peso corporal total, más una pérdida de fuerza muscular. El paciente flaquito, que el primero es el paciente que no tiene tejido celular subcutáneo, pero que pueda realizar sus funciones, camina, salta, corre, baila, va a la universidad. Por otro lado, el paciente consumido con su consunción está con pérdida de peso de más del 25% del peso corporal total, pero tiene una astenia, tiene una adinamia, tiene una disminución de la fuerza, no puede pararse, no puede caminar, ¿ya?
o si lo hace con mucha dificultad. Y el término caquexia, vamos a tener que existe un estadio terminal con postración. El paciente con caquexia va a tener postración en cama, no se va a poder levantar, está totalmente, el tejido cerebral totalmente disminuido y eso le imposibilita caminar. ¿No? ¿Qué felicidad le traduce a esos niñitos? ¿No? Y esta modelo. ¿Qué piensan que es esto? ¿Qué piensan que es esto? ¿Y qué piensan que es esto? Ya. Y ella estaría en consumción, o estaría demasiada, o estaría en caquexia. Uno ve que el está débil. Pero yo la veo que está sentadita, está cruzando los pies, las piernas está flexionando, pues tiene cierta movilidad. Ahora, ayudada o no, habría que verlo, ¿no? Pero sí, tiene anorexia. Y estos niñitos, una desnutrición proteico-calórica severa, en la cual hay más del 25% de pérdida de peso corporal, pero se pueden movilizar. Bien. Ahora, lo importante, aparte de perder peso, para la parte de semiología o de medicina interna, son los signos de inflamación, que son los que llevan al paciente generalmente. Puede perder peso y está siendo tranquilo, ¿no? O puede engordar y está tranquilo y va no por la pérdida de peso ni por el aumento de peso, va por otra cosa. ¿Ya? Entonces, la inflamación es originada casi siempre por procesos infecciosos, o sea, bacterianos, virales o parasitarios, el cual se conoce como celulitis. ¿Ya? La celulitis puede ser localizada, por ejemplo, un pinchazo, una picadura de insecto, ¿ya? O una herida. La celulitis de mayor magnitud, como puede ser erisipela o celulitis, que son las dos grandes o los dos grandes motivos de consulta a la emergencia. La celulitis localizada vamos a tener que puede ser por pinchazo, por picadura, puede ser por una picadura de abeja que tiene esa configuración, es un borde, es un área eritematosa con un punto de entrada, ¿no? Alacrán, vamos a tener que no existe área eritematosa, pero sí un punto de entrada. Vamos a tener los chinches, que son unos ácaros, ¿no? Que producen picaduras múltiples como si fueran lesiones acuminadas. Vamos a tener que existen picaduras por araña, que tenemos dos soluciones de continuidad más un borde eritematoso, las picaduras por garrapatas que se las puede encontrar incluso, ¿no? Las de las pulgas, que son similares a los chinches, la de las hormigas que producen una área eritematosa más una pápula, ¿no? La del mosquito, que ya todo el mundo debe saber, parece una petequia, ¿no? Que es un borde sobre levantado, similar a una ronchita, eritematoso y puede doler. Bien. Dentro de los signos de inflamación de mayor magnitud son erisipela o celulitis. ¿Ya? Miren la diferencia que hay entre una celulitis y una erisipela. ¿Cuál es más complejo? ¿Cuál es más complicado de tratar? ¿Cuál tiene mayor repercusión? ¿Y por qué? Han llevado histología, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Son estudiantes de medicina, no? ¿O ingeniería? Las que Porque es más profunda, ¿no es cierto? Y sí, sí. Pero en realidad las dos se pueden complicar, las dos pueden llegar a una complicación grave, que sería una fascitis necrotizante o un proceso de septicemia. Pero dentro del punto de vista, el que es más profundo es la celulitis. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo se diferencia. Una erisipela es superficial, ¿ya? Generalmente es producida por el estreptococo, va a producir eritema, edema, calor, dolor. Vamos a tener que los bordes son bien definidos, bien sobrelevantados, ¿ya? Pueden estar en cara, en pierna, el inicio puede ser posterior a una picadura, a una laceración, pero tiene bordes delimitados, bien sobrelevantados, va a haber eritema, con edema, calor, rubor, dolor, ¿ya? A diferencia de una celulitis que es más profunda, vamos a tener que también puede ser producida por el estreptococo biógeno, estafilococo, que son las dos bacterias que pueden causar el proceso. Puede haber igual eritema, edema, ¿no? Calor, dolor, rubor, pero menos en relación a la erisipela. Los bordes a la celulitis no son delimitados, son difuminados, o
sea, no se diferencia casi piel sana de piel enferma. En cambio, la erisipela forma un rebor, como la formación de una placa encima. ¿Ya? Puede aparecer en piernas, caras, todo lo demás. ¿Cuál es celulitis y cuál es erisipela? ¿Esta es erisipela? ¿Mi derecha o tu derecha? Bueno, así. Derecha. ¿Esta es? No. ¿Y esta? Erisipela. ¿Por qué? Lo pone. Erisipela, ¿cómo la describirían esta lesión en su historia clínica? A ver, tres. A ver, doctor, ¿cómo describiría la lesión en su historia clínica? Miembro inferior, imagina que es derecho. Te para acá. Sí. Paciente que se puede por... No, descripción, no cuadro. Descríbalo. Usted está viendo eso y tiene que anotarlo en su historia clínica para que en el otro turno ya no vaya a ver la pierna y vea y ahí está lo que usted probó. Lesión en el miembro inferior Ya. izquierdo con coloración roja, expandida, poros irregulares, coloración intensa. Eso. Ya, más o menos. Otro. Doctora, usted que me está mirando con miedo. ¿Cómo describiría esa lesión? Ya. Ya. Sin miedo. A ver, doctora, usted era de mi amita Lila. ¿Lila es de color? Sí, ¿no? ¿Cómo describiría esa lesión? Bien, doctora, tienen que aprender a hablar. No se olviden que ustedes van a hablar con su paciente, van a hablar con el familiar del paciente. Y en algún momento van a llegar a dar clase, van a llegar a dar conferencias y la única forma de perder el miedo es agarrarlo. ¿No? Evidentemente, tenemos que buscar. Tenemos que empezar ubicando la lesión. Una lesión eritematosa en miembro inferior derecho o izquierdo, ¿ya? Eritematosa porque es roja intensa, quiere decir no, eritematosa. Una lesión eritematosa en tercio inferior, medio y superior de la pierna con bordes delimitados irregulares que a la palpación está con calor, dolor intenso o de moderada a gran intensidad. No, esa es la descripción. Y esta pierna de acá, una lesión eritematosa en miembro inferior del lado derecho que compromete tercio distal, tercio medio y tercio superior de pierna, ¿no? Eritematosa de bordes difuminados o irregulares que no se diferencia entre piel sana y piel enferma, que tiene igual calor, dolor, dolor. Y puede haber tumefacción que traduce aumento de volumen, hinchazón de la misma pierna. Por otro lado, también podemos ver los flemones, ¿no? Que son celulitis localizadas de instalación rápida y que tienden a supurar. ¿Qué se llaman estos? Los famosos ¿qué son? ¿Ah? En la casa mi mamá lo conocía y yo toda la vida pensé que era, decía que era un corrimiento, que esa formación de esa bolita que aparece en la encía, que duele, que drena solita, ¿no es cierto? Que aparece después de que uno se tiene un trauma o que come en la noche algo carne, se atona entre los dientes y aparece irritada la encía y se forma ese flemón. Eso es una infección localizada que drena solita, es autolimitada, se conoce como flemón, aparece en el fósforo. Ya. Por otro lado vamos a tener el absceso, ya que es otro motivo de consulta, que puede complicarse a una celulitis o a una erisipela si no se da tratamiento correcto. ¿Y qué es un absceso? Vamos a tener cuando los signos de inflamación, que son calor, dolor, rubor, aparecen y se agrega fluctuación. Entonces vamos a tener una tumoración eritematosa de 5 por 5 centímetros, ¿no? Que tiene calor, dolor, rubor a la palpación, pero que aparte de eso ustedes la tocan y es fluctuante. ¿Qué quiere decir? Fluctuante quiere decir como si agarran una bolsa con agua, la aprieten, ¿qué va? Se va a sentir como entra y sale y se va a sentir que el agua se mueve dentro, ¿no? Lo mismo pasa. En otras palabras, es cuando ya decimos el cuchichi ya está maduro, decía la mamá, ¿no es cierto?
cuando ya está blandito para apretar. ¿Y qué le hacía? Lo mandaba a apretar. ¿Sí? El puchichi, coloquialmente, es el absceso. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos los signos de inflamación, que son dolor o calor, y a eso le sumamos fluctuación, en cualquier parte del cuerpo se llama absceso. ¿Y cuál es el tratamiento del absceso? Drenado, absceso drenado, absceso curado, o sea, sacar todo el material purulento que hay ahí para que se cure, y además de eso dar analgésico, antiinflamatorio y esquema antibiótico, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los nódulos, que pueden estar tejidos celulares cutáneos, lesión que se forma en la hipodermis, lesión sólida que puede ser sobre elevada o no mayor a 0.5 o 1 centímetro, puede resolver solo o no, puede dejar cicatriz o no, dependiendo de la extensión y del tamaño del nódulo. Estos nódulos pueden ser un eritema nodoso o un eritema vascular, que hace referencia a una lesión nodular eritematosa, generalmente en miembros inferiores, asociada a un proceso infeccioso. ¿No? Cuando es asociado a un proceso infeccioso, paciente con neumonía que aparece con un eritema nodoso, la pierna rojita y fleropapa, hay nodulaciones, es un eritema nodoso. Pacientes sin proceso infeccioso y aparece un eritema nodoso, puede ser un eritema nodoso, puede ser de origen vascular, proceso asociado al proceso inmunológico principal. ¿Dudas, preguntas? Bien, veamos el siguiente caso. Paciente masculino de 75 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 2, consulta por dolores y enrojecimiento en pierna izquierda. El cuadro comenzó hace 72 horas, cuando lo notó en la región pretibial izquierda, o sea, en pierna del lado izquierdo. El examen físico se evidencia una lesión de coloración rojiza acompañada de aumento de temperatura local y tumefacción, que habíamos hecho tumefacción, que es hinchazón, edema, aumento de volumen. Ya. Entonces, según la historia clínica, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo del paciente? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo del paciente? Al examen físico, miren, se evidencia lesión de coloración rojiza acompañada de aumento de la temperatura local y tumefacción, aumento de volumen. No estamos hablando de que el paciente tenga bordes sobrelevantados. Entonces, si no hay bordes sobrelevantados, es una celulitis, ¿ya? Si es una celulitis, ¿qué otro signo o hallazgo buscaría al examen físico? Que sea difusa, que no tenga bordes definidos entre piel sana y piel enferma. ¿Qué estudio complementario solicitaría si es una celulitis? Si es una celulitis no necesita estudio complementario, pero los familiares ya piden el laboratorio que vemos un hemograma. ¿Qué esperamos ver en el hemograma? Una leucocitosis, porque es un proceso bacteriano principalmente. Entonces va a haber una reacción en el hemograma, vamos a tener una leucocitosis a predominio segmentados que nos va a dar la certeza de que es un proceso bacteriano y ahí iniciar un esquema antibiótico adecuado. ¿Dudas, preguntas?